Les invito, hermanos, a que vayamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 46. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta ahí. Hasta aquí ya hemos visto, hermanos, lo que no fue el abandono del Padre hacia nuestro Señor. Ya vimos 6 cosas que no fue el abandono del Padre. Consideremos ahora, hermanos, en qué consistió entonces el abandono del Padre. ¿En qué consistió entonces el abandono del Padre? En primer lugar, debemos decir que el abandono del Padre consistió en un abandono a la voluntad de sus enemigos. En primer lugar, el abandono del Padre consistió en un abandono a la voluntad de sus enemigos. Como ya hemos visto, Dios tiene la potestad en todo y sobre todos, y ocasionalmente entrega a los suyos para ser afligidos a causa de sus sabios designios y para hacerles bien. Y los entrega muchas veces en las manos de sus enemigos, o los entrega a la tribulación, a la aflicción, a la enfermedad, o a muchas circunstancias en las cuales el Señor en su propósito ha querido hacerles bien. Recuerden a Pedro. El Señor le dice: Pedro, prepárate porque Satanás os ha pedido para zarandearos. Y el Señor de manera implícita le dice: y yo te he entregado en su mano. Así que cuando vuelvas, dice el Señor, conforta a tus hermanos. Así también, pues, con nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que lo primero en lo que este abandono consistió fue que el Padre lo entregó a nuestro Señor Jesucristo en manos de sus enemigos, para que éstos, por voluntad y decisión propia, lo mataran. El Señor Jesucristo fue entregado entonces y abandonado a la voluntad de sus enemigos, para que éstos, por decisión propia, le mataran. Dios el Padre entonces soltó los poderes de las tinieblas de sus ataduras y lo entregó para que hicieran y le trataran peor que lo que ocurrió con Job. ¿Se acuerdan? En aquella ocasión, nuestro Señor Dios soltó las ataduras de Satanás para que fuese contra Job. Y recuerden cuán grande mal hizo. Pero porque Dios se lo permitió, porque Dios le dijo: está bien, ve y haz. Y así lo hizo. Y de esta forma, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo fue entregado al poder de los enemigos, para que le trataran peor de lo que sufrió Job, y aún hasta la misma muerte. Y ahora se cumplió
la escritura que dice, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer, como dijo Job en el capítulo 16, en el versículo 11. Miren aquí una vez más a Job profetizando sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre los sufrimientos de nuestro Señor y como una figura de Él y de sus sufrimientos. Dice él, hablando de Dios, me ha entregado Dios al mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? El padre de mentira, dice el mismo Señor Jesucristo. Y en las manos de los impíos me hizo caer. Dios le había entregado pues en manos de los malvados. Y en ese abandono, ningún ángel fue enviado de parte de Dios para librarlo. Porque esta era la hora del poder de las tinieblas. Y así lo declara nuestro mismo Señor Jesucristo en Lucas 22:53, cuando les dice a todos los sacerdotes y ancianos y toda la turba que va contra él, les dice, esta es vuestra hora. Este es su momento de ustedes. Este es el poder de las tinieblas. Dios, en su soberanía, en el control que tiene sobre todas las cosas, Dios determinó soltarles la cuerda a ustedes en este momento. En términos muy coloquiales, desató al perro bravo para que hiciera lo que es natural en ese animal perverso. Así, era la hora de las tinieblas y era la hora del poder de las tinieblas. Las tinieblas tienen una hora y un lugar designado en que sus ataduras son sueltas para que ejerzan su poder aún sobre los creyentes, hermanos. Y esto ha sido claro a todo lo largo de la historia. Y es allí donde vemos a la iglesia siendo perseguida. Y es allí donde vemos a la iglesia siendo puesta en la cárcel, incluso asesinada por el poder y el arbitrio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas pueden más que la iglesia. No, porque Dios determina en diferentes momentos, circunstancias y lugares, determina soltar la cuerda, soltar las ataduras de las tinieblas para que éstas se crezcan y actúen en determinados casos y por lo general contra su pueblo para hacer y cumplir los propósitos que ya Dios ha determinado. Así, los creyentes bien instruidos de las épocas antiguas padecían en silencio las persecuciones, sabiendo que eso era la voluntad de Dios, que esto fuera así, sabiendo que era Dios quien les había entregado al poder de las tinieblas y no iban reclamando sus derechos, no iban gritando desesperados y no se ponían a hacer marchas en pro de la libertad cristiana ni en pro de ninguna otra cosa, porque ellos sabían que Dios hace esto. Dios en épocas determinadas suelta el poder de las tinieblas y permite en su soberano decreto que éstas crezcan y se impongan sobre su iglesia. Y los creyentes bien instruidos pues del pasado, observando estas cosas, las identificaban y en silencio sufrían sus persecuciones. En silencio, sabiendo que era la voluntad de Dios que esto fuera así, eran llevados a las prisiones o a la muerte. No andaban, hermanos, como activistas, defendiéndose
buscando librar la vida a como diera lugar, pues sabían que Dios estaba en medio de todo esto. Este poder de las tinieblas no siempre se manifiesta por medio de agudas persecuciones físicas a la iglesia. Muchas veces solo se puede apreciar por el avance vertiginoso y escandaloso de la maldad y aún del error en lo que se llama cristianismo o religión en cada época. Es decir, que el poder de las tinieblas no siempre se manifiesta, que ha crecido, que ha sido desatado porque la iglesia esté siendo metida a la cárcel o asesinados los cristianos. No, hay ocasiones en las que el poder de las tinieblas, hermanos, se manifiesta por medio de el crecimiento vertiginoso o escandaloso de la maldad en el entorno y aún el crecimiento vertiginoso y escandaloso del error en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Pues las persecuciones no siempre son físicas, sino también en muchos casos son verbales y son señalamientos por parte del falso profeta, como vimos ya en la profecía de Apocalipsis. Las tinieblas crecerán, de hecho, hermanos, para el fin de esta era neotestamentaria. Esas tinieblas crecerán y, como hemos visto, esas tinieblas no necesariamente significan una persecución física, sino, como vimos ya, el falso profeta incluso se pondrá del lado de la bestia y engañará, y por medio del engaño perseguirá, y por medio del señalamiento de señalar a los cristianos verdaderos como legalistas o como fanáticos, entonces es que perseguirá a la iglesia. El error, las tinieblas en ese sentido crecerán y crecerán grandemente porque el Señor así lo determinó. Y es así como vemos al nuevo calvinismo en nuestros días, hermanos. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, esta es su hora. Este es el momento de ellos. Es el momento en que brillarán, entre comillas, el momento en que harán y desharán. Pero sabremos que su momento ha pasado cuando el pecado que ahora está oculto se desborde de sus congregaciones a la luz pública. Pero volviendo a nuestro punto, ¿en qué consistió entonces el abandono del Padre? En segundo lugar, consistió en un retiro del sentido confortable de la complacencia del Padre. Consistió en un retiro del sentido confortable de la complacencia del Padre. El castigo eterno por nuestros pecados incluía el retiro de todo sentido confortable de parte de Dios. Así que mientras que Cristo era fiador por nuestros pecados, el Padre le retiró el presente sentido confortable de su complacencia en Él. En otras ocasiones, cuando nuestro Salvador se turbó, tuvo auxilio del cielo. Nos dice Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Miren que allí está recibiendo nuestro Señor un consuelo confortable de la presencia y de la complacencia de Dios sobre él. Ahí está el auxilio del Padre y asimismo
cuando estaba en su agonía en el huerto de Getsemaní, apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, nos dice Lucas 22:43. Pero ahora que estaba en la cruz, cuando estaba llevando nuestros pecados sobre él, ahora no tenía ya ni voz ni ángel del cielo que representaran ese confort de la complacencia del Padre. En ese sentido, Dios ocultó su rostro de él y por un tiempo le retiró su vara y su cayado en valle tenebroso. Ese sentido de complacencia del Padre le fue retirado a Cristo en su abandono. Dios lo abandonó como abandonó a otros, dejándolo en una desesperación sin fin. Como otras veces, por ejemplo, abandonó a David, dejándolo en abatimiento. Nosotros también constantemente somos expuestos a la angustia del alma por causa de la obediencia al Señor. Y de igual manera decimos, glorifícate, Padre, en esto. Mas nosotros no debemos esperar ninguna voz audible que confirme nuestro buen andar en obediencia. Para eso se nos dejó una voz del cielo plasmada en las páginas de la inspirada, infalible e inerrante Escritura, hermanos. Porque ciertamente nosotros también seremos expuestos constantemente a la angustia. Seremos expuestos a la angustia del alma y muchas veces por causa de la obediencia al Señor. Seremos puestos en angustia por obedecer al Señor en nuestro trabajo. Seremos puestos en angustia por obedecer al Señor en nuestra escuela. Seremos puestos en angustia por obedecer al Señor aún en nuestra familia. Sentiremos, hermanos, nosotros la angustia y diremos ciertamente, Señor, glorifícate tú en todo esto. Pero repito, nosotros no vamos a esperar que haya una voz del cielo que nos diga, sí, me estoy glorificando en esto. Tampoco vamos a esperar que un ángel venga y nos diga, sí, ánimo, ciertamente Dios está glorificando en estas cosas, en este sufrimiento que tú estás teniendo por la obediencia de los mandamientos de Dios. No vamos a esperar eso porque para nosotros nos fue dejada la palabra. Para nosotros nos fue dejada la voz del cielo en las Escrituras que nos están confirmando que cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, sufriremos. Sufriremos en el trabajo, sufriremos en la escuela y aún en la casa o con nuestros familiares, hermanos. Y si esto es así, por estas razones, no necesitamos más confirmación del cielo más que lo que dice la Escritura. Pero, ¿en qué más consistió el abandono del Padre? En tercer lugar, hermanos, y de manera más preponderante, el abandono del Padre consistió en un retiro del consuelo y el sentido de felicidad. El abandono del Padre consistió en un retiro del consuelo y el sentido de felicidad. El sentir que dio lugar a la expresión de abandono de nuestro Señor Jesucristo en la cruz
fue el abandono del Padre en cuanto al sentido de consuelo y felicidad en el alma de nuestro Señor Jesucristo por un breve tiempo. Dios, en cierta forma, se comunica a sí mismo a la criatura, ya sea consolándola y dándole felicidad o santificándola, es decir, haciéndola partícipe de su pureza. Dios, hermanos, hace esto. Dios, en cierta forma, se comunica a sí mismo a la criatura, dándole consolación y felicidad y santificándola. Ambas cosas las hace el Señor. Ahora bien, estas dos cosas que el Señor comunica pueden separarse una de la otra, de tal manera que en el caso de nuestro Señor, Dios no cesó de comunicarle a Cristo toda santidad, pero sí cesó de comunicarle el consuelo y el sentido de felicidad. El abandono entonces consistió en que el Señor cesó, el Padre cesó de comunicarle ese sentido de felicidad y de consolación al alma de nuestro Señor Jesucristo. Y como vimos ya en lo que no fue el abandono del Padre, nuestro Señor Jesucristo experimentaba o vivía un océano de consuelos en ese sentido, en comparación con las gotas que nosotros experimentamos. Pero ¿cómo fue que el Señor le retiró en ese sentido, ese sentido de consuelo y felicidad? Pues así como su deidad pudo retener su propia gloria de su cuerpo mientras estuvo en la tierra, esa gloria que resplandeció en la transfiguración, así también esta misma deidad pudo retener de su alma todo sentido de consuelo y felicidad durante aquellas amargas horas. Es decir, que la deidad, la naturaleza divina, tiene la capacidad, y así como tuvo la capacidad de esconder su gloria en el cuerpo humano del Salvador y la desplegó en la transfiguración, así también tuvo la capacidad de esconder todo sentido de consuelo y felicidad del alma del Salvador en aquellas amargas horas. Dice en ese sentido el pastor puritano Thomas Manton, cito: en cuanto a la felicidad de su estado interior, el estado de su alma, Cristo llevaba consigo su cielo y nunca le faltaron el consuelo sensible y la suavidad espiritual, los efectos confortables de la presencia divina, hasta que ahora le fueron retirados, para que pudiera ser capaz de sufrir todo el castigo de los pecados y sentir no solo dolores y tormentos del cuerpo, sino molestias del alma, como las que tenemos cuando Dios oculta su rostro de nosotros, pero sin pecado. La divinidad retuvo esas irradiaciones de luz y consuelo celestiales, o por un tiempo suspendió esa alegría y consuelo de que otro modo sentía en sí mismo, aunque le dio esa virtud y fuerza que eran necesarias para sostenerlo y apoyarlo bajo tan grandes sufrimientos. Como cuando el sol se eclipsa, su luz no cesa, sino que solo se oculta de la tierra por la interposición de un cuerpo oscuro.
Así que aquí, Cristo no tuvo la participación de esa alegría celestial que antes sentía su alma al morar con Dios en una unión personal, aunque no hubo separación de la naturaleza humana de la divina. El fundamento de ella no fue quitado, sino solo el sentido suspendido. No hubo disolución de la unión, sino un cese del consuelo en ella. Termina la cita. Qué claro es el puritano en estas cosas, ¿no les parece? Nos habla de todos esos sentidos confortables que eran, dice él, como su propio cielo del Señor. En ese sentido, el Señor en su ser interno siempre estuvo en el cielo, pues tenía todos los goces y deleites y disfrutes de la persona de Dios mismo, del consuelo de Dios y la felicidad de Dios. Pero todo ese océano de consuelos y suavidad al alma le fue retirado en aquella hora. ¿Para qué? Para que pudiera sufrir por nuestros pecados, hermanos. Así que tal abandono del Padre no debe entenderse como si se hubiera cortado toda comunión con respecto al sustento e influencia de toda gracia, sino únicamente con respecto a la alegría y el consuelo en y en la faz de Dios. Pues aunque la gracia se deriva naturalmente de la unión, el consuelo procedía voluntariamente de ella y por lo tanto podía suspenderse. Aquí entonces se nos expresa, hermanos, cómo es que sí se pudo suspender el consuelo, mas no la gracia, puesto que esta gracia se deriva naturalmente de la unión, mas el consuelo es, como vimos, no era una necesidad, sino era algo voluntario. La divinidad no fue separada de la humanidad, aunque la operación de consuelo de la divinidad fue retirada, y así como su cuerpo estaba unido a la fuente de vida, y aún así podía morir en cuanto a la vida natural, así su alma, aunque permanecía en la unión hipostática, podía carecer del consuelo y de la felicidad de la divinidad. Y todo esto, hermanos, porque era necesario que hubiera tal suspensión del consuelo benefactor, porque si no, Cristo no habría sentido ningún sufrimiento en lo absoluto. Si toda la felicidad y consuelo derivados del Padre siguieran fluyendo hacia Él, entonces no hubiese podido sufrir. Pues el gozo y la felicidad, hermanos, habrían obstaculizado el sufrimiento. Debía pues ser abandonado a su debilidad para que fuera sensible, es decir, para que pudiera sentir, y enseguida ser abandonado en cuanto al consuelo y felicidad, para que entonces así sufriera lo que todo ser humano, o más bien lo que todos los creyentes hubieran sufrido y padecido en el infierno. La crueldad del mundo y la furia de Satanás no hubieran sido nada si no se hubiera eclipsado el resplandor de la presencia divina de nuestro Salvador. Así pues, de esta manera, hermanos,
Cristo fue abandonado. Pero ¿en qué más consistió el abandono del Padre? En cuarto lugar, consistió en un abandono vicario. En un abandono vicario. Por si acaso no fuera naturalmente claro, debemos afirmar que el abandono del Padre a su propio Hijo en la cruz no encuentra ninguna causa en él mismo, sino que fue un abandono vicario. Es decir, el Padre le abandonó en efecto, mas no porque hubiera algo en Cristo por qué abandonarlo, sino fue un abandono vicario. ¿Cómo es esto? Bueno, la Escritura nos enseña que todo pecado, aún el más pequeño, no son otra cosa que una aversión y abandono de Dios por parte de la criatura. Pues dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Noten entonces que en el contexto del capítulo, la nación que ha abandonado al Señor se ha ido por sus propios pecados. Esto entonces implica un abandono enseguida de parte de Dios. El pecado, que es el abandono de Dios, hace necesario entonces que Dios abandone en ese sentido al pecador, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Así, todos los que pecamos, abandonamos a Dios y merecíamos ser abandonados por Dios. Pues dice Mateo 7:23, nunca os conocí, y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Noten que allí hay un abandono. Dios está diciendo, apártense de mí. De hecho, el infierno será el abandono total y absoluto de Dios. Dios abandonará total y completamente, hermanos, al que se empecinó en su pecado y no quiso obedecer a Dios. En ese sentido, el Señor le dirá a todos los que le abandonaron en esta tierra, yéndose tras su pecado, les dirá, tú me abandonaste en la tierra, ahora yo te abandonaré. Y serán arrojados, hermanos, al abandono eterno de Dios por toda la eternidad. Así pues, el abandono que habíamos merecido por nuestro pecado, Cristo lo soportó como nuestro fiador. Él mismo se sometió al abandono del Padre para satisfacer y reparar nuestro abandono voluntario a Dios. Nosotros debíamos ser abandonados por Dios, pero cuando Él estaba allí en la cruz, Él fue abandonado en nuestro lugar. ¿Me siguieron? Como nuestro fiador, nuestro Señor Jesucristo fue desterrado, por así decirlo, de la presencia del Padre para llevar nuestro vituperio fuera del campamento. Había un doble castigo por nuestros pecados, la pérdida y el dolor. La pérdida consiste en nuestra separación de Dios, de la bienaventuranza y felicidad de su persona en la gloria, por lo que Cristo fue abandonado en nuestro lugar y arrojado a un tormento indescriptible, en lo cual el dolor consiste.
Por eso preguntaba un puritano, ¿qué cura más perfecta y mejor manera de instruir al mundo que la de que estos pecados no podían ser expiados sino por el abandono del Hijo de Dios y sus amargas complicaciones por la suspensión de los efectos del consuelo de Dios hacia él? Miren pues entonces que si él fue abandonado, fue en nuestro lugar. ¿Y en qué más consistió el abandono del Padre? En quinto y último lugar, consistió en una maldición y castigo vicario. El abandono del Padre consistió en una maldición y castigo vicario. Dice nuevamente el pastor puritano Thomas Manton, cito, este abandono fue un castigo, una parte o un grado del abajamiento del Hijo de Dios, y así pertenece a toda la naturaleza que iba a ser abatida, no solo a su cuerpo, sino también a su alma. Leemos a menudo acerca de los sufrimientos de su alma en Isaías 53:10. Él iba a hacer de su alma una ofrenda por el pecado y a ver los dolores de su alma, dice el versículo 11. Su alma estaba privada del consuelo y de algunos efectos del Espíritu en cuanto a gozo y consuelo. Termina la cita. Por lo tanto, hermanos, el abandono del Padre consistió también en que el Padre vertió sobre el alma de Cristo todo el ardor de su santa ira por el pecado y fue hecho maldición por nosotros. Y por lo tanto, aunque Dios lo amaba como hijo, lo desaprobaba como fianza por el pecado. Y esto, hermanos, es una realidad. Aunque Dios lo seguía amando como a hijo, al mismo tiempo como juez lo desaprobaba como fianza por el pecado. Esto, hermanos, debemos tenerlo en cuenta, porque estamos viendo aquí la desaprobación de Dios, digámoslo así, el enojo de Dios contra el pecado. Siendo el Señor la fianza, entonces la ira de Dios se descargó sobre la fianza. Y en ese sentido, hermanos, trayendo una breve aplicación sobre estas cosas, decimos que es una premisa mundana y muy probablemente producto de la psicología, esa que dice que cuando se disciplina a los hijos, se debe hacer sin el más mínimo gesto de desagrado y molestia. Que si les vamos a disciplinar, que no debemos manifestar ningún grado de molestia o enojo. Pero hermanos, tal cosa no solo producirá un fuerte sentido de desorientación sensorial, moral de nuestros hijos, desasociando las emociones negativas de la conducta moral reprochable, sino que ni siquiera Dios actuó así con su propio Hijo. Es decir, no significa que Dios, digámoslo así, no manifestó ninguna clase de indignación ni desaprobación por el pecado y aún así envió el castigo. No, hermanos, no. En ese sentido, Dios manifestó el desagrado por medio de la maldición, pues Cristo se hizo maldición por nosotros.
La maldición implica la molestia y el desagrado, hermanos, por la fianza, es decir, el que está pagando por esto. Dice un puritano en ese sentido, el sentido de la ira llenaba ahora el alma del hombre de Cristo hasta el borde y se desbordaba. Por eso habla de su abandono. La falta de consuelo sensible mezclada con la aflicción duplica la carga e inquieta mucho más a la mente. Termina esa cita. Y también nos dice el comentarista puritano Matthew Henry, cito, que el hecho de que Cristo fuera abandonado por su Padre fue el más penoso de sus sufrimientos y de lo que más se quejó. Aquí puso los acentos más lúgubres. No dijo, ¿por qué me azotan? ¿Y por qué me escupen? ¿Y por qué me clavan en la cruz? Ni dijo a sus discípulos cuando le dieron la espalda, ¿por qué me habéis abandonado? Pero cuando su padre se mantuvo a distancia, gritó así, porque esto como que puso ajenjo y hiel en la aflicción y la miseria. Termina la cita. Por lo que, hermanos, el abandono del Padre a nuestro Señor Jesucristo fue penal y satisfactorio, pues provino de la mano justiciera y vengadora de Dios. No había ninguna causa en Cristo mismo para que mereciera ser abandonado por Dios, sino que nosotros habíamos hecho el mal. Y Él toma nuestro abandono de manera vicaria. Por eso el Padre, desde entonces, nunca nos abandonará más definitivamente, ya que Cristo tomó nuestro abandono y nuestra maldición. El Padre entonces no nos maldecirá más a nosotros, ni nos abandonará jamás. Y esto lo comprobamos por el uso constante de los contrastes en la Escritura acerca de los beneficios que los creyentes tienen en oposición directa a los sufrimientos de Cristo, como cuando la Escritura dice, Él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Miren el contraste, ¿se fijan? Y luego que nos dice el texto, fue hecho maldición por nosotros para que la bendición de Abraham fuera sobre nosotros. Nos dice otro texto, fue hecho pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Se fijan los contrastes? Y luego dice, y por sus heridas y sus llagas fuimos nosotros sanados. También nos dice que por su muerte tenemos vida y por su vergüenza tenemos gloria. Así, entonces podemos entender que por el abandono que el Padre hizo de Él, nosotros obtenemos plena comunión con Dios y una garantía de que jamás seremos abandonados por el Padre. Cristo entonces fue abandonado para que ya no hubiera separación entre nosotros y el Padre. Fue abandonado por un tiempo para que nosotros pudiéramos ser recibidos para siempre. Nuestra separación de Dios por el pecado fue la causa meritoria, pero la causa final de nuestra eterna unión con Dios. De modo que este abandono que fue tan amargo para Cristo es
causa de dulce consuelo para nosotros, ya que ha procurado a todos los que obedecen el Evangelio que sean felices para siempre en la visión, en la vista y disfrute eternos de Dios. Así pues, hermanos, no había nada en la persona de Cristo que ocasionara un abandono, pero sí mucho en su oficio. Por eso debía dar cuerpo por cuerpo y alma por alma como parte de su satisfacción. Fue amado como hijo y abandonado como nuestro mediador y fiador. Como dijo otro puritano, Cristo, como hombre, yacía bajo la maldición de la ley por nosotros. Fue realmente abandonado y desamparado por un tiempo en lo que respecta a todo consuelo sensible, porque le correspondía soportar la ira o los efectos de la ira debidos a nuestros pecados, hasta donde pudiera satisfacer por nosotros y aliviarnos de la ira. Pero en lo que respecta al consuelo sensible, fue a modo de castigo por nuestros pecados y a modo de maldición de nuestro pecado en él. Realmente en nuestro lugar, por un tiempo privado, como hombre, del sentido del consuelo de su propia divinidad. Termina la cita. Así pues, hermanos, en esto consistió, pues, el abandono del Padre. Y esta fue la causa por la que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quisiera terminar, hermanos, solamente con una aplicación y una exhortación para todos nosotros. Cuán distintos, hermanos, son de Cristo aquellos que pueden soportar la ausencia de Dios en su vida, y esto hasta por tiempos prolongados sin ningún dolor o lamento. Mientras nuestro Señor Jesucristo, por la experiencia de unas horas de abandono del Padre, clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos pasan semanas o meses? Y no quisiera decir que años, en un estado vacío de las impresiones del beneplácito de Dios, y no se inmutan, no se sienten mal. Tienen tanto tiempo que no experimentan las impresiones del beneplácito de Dios para con ellos, el rostro de Dios para con ellos, y no sienten ninguna razón de lamentarse. No les preocupa. No se lamentan porque el rostro de Dios esté escondido de ellos. Hay incluso quienes van tranquilos, nunca perciben los tratos y la ausencia de Dios. Y cuando los consuelos del Espíritu y las comunicaciones de la gracia les son suspendidas y retenidas, ni siquiera se dan cuenta de lo que les pasó. Porque ni siquiera perciben cuando el rostro de Dios se ha apartado, o porque tal vez tiene tanto tiempo apartado
que ya no podemos identificar en nuestro espíritu. Ya no están las impresiones de un Dios complacido, de un Dios pacificado para con nosotros, del beneplácito de Dios. Muchas veces esa es la causa por la que en nuestra misma conciencia pueden llegar las aflicciones y dificultades, y lo primero que podemos reconocer como causa de ello es el pecado. Y dado que el deleite de aquellos que son insensibles a estas cosas está en esta tierra, su deleite está en las cosas de este mundo, entonces no resienten ninguna diferencia. Porque como se deleitan y se siguen deleitando en lo que les deleita, que es este mundo, no sienten diferencia en el hombre interior, si está o no está el Señor, porque todo su deleite continúa, pues aquí está en la tierra. Pero aquel que ha sido despertado a la vida espiritual, o aquel que ha recibido la vida espiritual, puede identificar, hermanos, en ese sentido, la gracia, las impresiones de la gracia, el rostro y el favor de Dios para consigo mismo. Y también cuando se han ido. Como ya veíamos en otra ocasión, hermanos, el pecado contrista al Espíritu Santo y aparta el rostro de Dios de nosotros. Y así como aquellos israelitas, por ciertos pecados, eran echados de la congregación, fuera de las puertas, y estaban allá, al menos unos 7 días hasta que se cumpliera el plazo, y luego de esos 7 días podían otra vez volver a la comunión. Así, hermanos, muchas veces nos encontramos en ese lapso de tiempo, pero ¿no será que antes de que se cumplan esos 7 días volvemos otra vez y ahora tenemos que esperar otros 7 días más? Y pecamos otra vez y ahora tenemos que esperar más y más, y ya nos acostumbramos a estar más bien afuera. Eso sería una insensibilidad espiritual. Todo el ambiente espiritual es lo mismo para aquellos que no perciben ninguna diferencia de las impresiones del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, del beneplácito de Dios. Si Dios va o viene, si se manifiesta propicio a ellos, o se les oculta su rostro, o aparece, ni se dan cuenta. En ese sentido, Micaía mostró más celo por sus ídolos que muchos insensibles hacia Dios. Pues cuando le quitaron sus ídolos, dice Jueces 18:24, que va a Micaía y dice: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Este hombre resintió que sus ídolos le fueron quitados, pero aquel que no resiente cuando el rostro de Dios se ha ocultado, cuando no se turba y no se inmuta,
debiera preocuparse. Los cristianos lloraron cuando Pablo dijo, no veréis más mi rostro. ¿Se acuerdan? En Hechos 20:25. Pero muchos no lloran ni lamentan su pérdida cuando Dios oculta su rostro de ellos, cuando se encierra tras el velo de su desagrado. Deben saber que gran parte del cristianismo serio radica en la observación e identificación del ir y venir de Dios. Un cristiano serio se verá afectado por la pérdida del consuelo y vivificación y se lamentará por Dios que se ha retirado, porque será sensible a ello y lo lamentará. Que el Señor nos despierte a nuestra verdadera condición. Ya sea una condición en la que el rostro de Dios ha sido ocultado de nosotros, o una condición en la que el rostro de Dios nunca haya brillado sobre nosotros. Oremos al Señor.